Hola y bienvenidos a este video. El día de hoy y para nuestra clase de entrenamiento deportivo estaremos hablando brevemente sobre dos lesiones muy comunes en la práctica deportiva. En primer lugar tenemos las lesiones en las muñecas de los boxeadores, las cuales pueden pasar desde un esguince, pueden pasar también por una tendinitis, una bursitis o ya directamente una fractura de las muñecas o de los metacarpianos. Estas lesiones se pueden originar, uno, por golpes repetitivos con mala técnica, comprometiendo los metacarpianos. Dos, falta de un adecuado calentamiento antes de la actividad deportiva. Es necesario hacer buena movilidad, buen calentamiento, ¿verdad? Antes de empezar nuestra práctica deportiva. Tres, falta de ejercitar nuestros músculos que están vinculados a la muñeca o próximos a ella. Y en cuarto lugar, obviamente hay muchas más razones, pero yo estoy dando como las más comunes, digámoslo así, ¿no? En cuarto lugar, tenemos la falta de vendaje o una mala técnica en el vendado, ¿cierto? El vendaje nos va a proteger muñecas entre los dedos, los nudillos, los metacarpianos como tal. La mano entera nos la va a proteger, nos la aprieta y nos va, de cierta manera, no digo que va a impedir que tengamos lesiones, pero va a minimizar el porcentaje de probabilidades de que tengamos una lesión como tal. Como les decía, una de las lesiones más comunes dentro de las lesiones de las muñecas en los boxeadores son las fracturas o las lesiones en los metacarpianos. ¿Por qué? Por una mala técnica a la hora de golpear. ¿Qué es lo que pasa? Las personas suelen golpear cuando hay una mala técnica, quiero decir, ¿no? Con el cuarto y con el quinto metacarpiano. No, estos en la muñeca son los más débiles, son digamos el eslabón más débil del puño a la hora de propinar, de impactar. No, entonces cuando hay una mala técnica solemos estar constantemente repitiendo el golpeteo en esta parte de la muñeca, ¿cierto? Esto nos va a generar una lesión, una fractura inevitable. ¿Por qué? Porque no tiene la fortaleza lo suficiente como para estar soportando golpes constantes. Para eso tenemos el segundo y el tercero metacarpiano. Estos, que son los más fuertes de la muñeca, son los que nos van a dar el golpe, ¿no? La fuerza, ¿no? El golpe fuerte va a estar acá, el impacto fuerte. Y golpear con esto es lo que nos va a reducir, minimizar en un alto porcentaje las posibilidades de tener una fractura en las muñecas. Por eso, y ya para terminar, quiero hacerles cuatro breves recomendaciones para que así podamos nosotros, en la medida de lo posible, evitar tener lesiones. Una lesión nos puede afectar a futuro, nos puede afectar a la hora de la práctica deportiva, tal vez por no cuidarnos y manejar malas técnicas, nos lesionemos y tengamos que dejar de practicar el deporte que tanto nos gusta. No estoy diciendo que vamos a dejar de practicar deporte como tal, pero si no nos cuidamos y empezamos a tener lesiones por descuido, por malas técnicas, poco a poco nos vamos a ver obligados a alejarnos un poco de la práctica deportiva que nos agrada por el dolor que esto puede llegar a generar en nuestro cuerpo. ¿Cierto? La recomendación, fácil, aprender, eso sí, es muy importante, aprender la técnica correcta de golpes. Y en la medida de lo posible, no dar fuertes impactos hasta que no tengamos realmente la técnica de golpe bien aprendida. Evitemos lesiones, no es necesario lesionarnos innecesariamente, valga la redundancia. En segundo lugar, y como yo les decía, la importancia de las vendas, ¿verdad? Y la importancia de una buena técnica en el vendado. Les recomiendo, compren vendas. En la medida de lo posible, vendas de calidad. Vendas de más de 4 metros que les pueda llegar a cubrir la mano correctamente y que aparte podamos tener el metraje correcto para hacer la técnica de vendaje adecuada para proteger nuestras manos. En tercer lugar, usemos guantes de calidad. Y por último, que también son cosas que hemos ido hablando a lo largo del video, es necesario sí o sí, o sea, no es negociable, esto no es negociable, un buen calentamiento antes de empezar a dar golpes, antes de usar
nuestras muñecas, nuestros puños, ya sea en el saco, ya sea en un sparring, ya sea en una pera, ya sea en lo que sea, inclusive si no vamos a golpear nada, sino solamente sombras, es necesario que pongamos nuestra atención lo más que podamos en la técnica correcta. Cosa que cuando nos enfrentemos a situaciones en las que realmente tenemos que dar impactos fuertes, nuestros puños, nuestra cabeza, nuestro cuerpo ya estén adaptados a la técnica correcta y así evitemos lesiones. Y además, por medio de esa técnica correcta, nuestros golpes, nuestros esquivos y todo lo que hagamos en el cuadrilátero será mucho más eficiente. Tendrá mucho más éxito a la hora de conectar y posteriormente a la hora de ganar la partida, ¿no? La competencia. En segundo lugar, tenemos el esguince de tobillo. Esta es una lesión que suele ser muy común en la práctica deportiva, casi que a la par que las lesiones de rodilla. Son como muy comunes, como que tú le preguntas a alguien, ¿y por qué no seguiste practicando fútbol? No, porque me lesioné la rodilla, no, porque me lesioné el tobillo. Es una lesión muy común en deportes como baloncesto, fútbol, tenis, el mismo boxeo, atletismo, o sea, todo deporte que implique brincar, correr, hacer cambios de tiempos, explosividad, ¿no? Que involucren estar de pie y haciendo alguna actividad específica, nos vamos a dar cuenta que estas disciplinas son más propensas a tener este tipo de lesiones que otras disciplinas como por ejemplo el ajedrez. No voy a decir que solamente el tobillo se lesiona practicando deporte. Un desguince de tobillo fácilmente lo podríamos tener yendo a la tienda a comprar el pan, ya que esta es una lesión que se produce cuando el tobillo gira, se dobla o se flexiona de manera no natural. Ya que una vez que nos lesionamos, esta misma produce en la persona que se lastimó dolor insoportable, inflamación y la imposibilidad de moverse con libertad. Y aunque sí, un desguince lo podemos tratar en casa. Podemos ponerle hielo, algunas compresas, podemos tomar antiinflamatorios, podemos tomar medicamentos para el dolor, podemos poner el pie hacia lo alto o meterlo en un balde con agua y hielo. Reposar, descansar, no apoyarlo, sí, podemos recuperarnos de esa manera, de una manera más hogareña, estando en casa, guardando reposo y descansando. Pero ¿qué pasa? Que si esta lesión en el tobillo se vuelve repetitiva, es constante y cada vez que juego me duele o me lesiono o tengo el riesgo de... La recomendación es vamos al médico. Si realmente un desguince empieza a salirse de proporción, empieza a doler más de lo natural, tarda más de lo normal en sanar, sí o sí tenemos que ir al médico. Y ya para finalizar, voy a tirar brevemente unos pequeños tips o recomendaciones para, en la medida de lo posible, bajar las probabilidades de lesión. ¿Sí? Son tips, son recomendaciones que todos nosotros tenemos en la cabeza, conocemos, somos conscientes, pero pues que a veces se nos olvidan. Como por ejemplo, usar un calzado adecuado. Un calzado como por ejemplo las zapatillas, los tenis que usan los jugadores de baloncesto o los peleadores de boxeo. Que son unos zapatos, haz de cuenta que esta es la mano, ¿cierto? Que son altos, de caña alta, se llaman así creo en la industria del calzado, zapato de caña alta, que nos proteja el tobillo como tal, para que a la hora de estar haciendo nuestra actividad física tengamos acá como una leve protección. El calzado realmente es muy importante para evitar lesiones. Y como lo dije anteriormente, calentar para cualquier práctica deportiva es necesario. Esa es una de las razones por las cuales también en las empresas incluyeron lo que son las pausas activas. Es necesario hacerle movilidad al cuerpo para que este mismo se mantenga flexible, con fuerza, podamos tener estabilidad, podamos tener velocidad de reacción. O sea, la movilidad es indispensable, es no negociable. Tiene que estar incluida en todo plan de entrenamiento, en toda práctica deportiva. Tiene que sí o sí estar incluidos nuestros calentamientos y nuestra movilidad. Por otro lado, evitemos sobrecargar el tobillo.
¿sí? Si estamos cansados, démosle el descanso adecuado. Si hemos corrido 10 kilómetros, démosle el descanso adecuado. Obviamente todo esto va complementado con los ejercicios de movilidad, de flexibilidad, el calzado adecuado, no sobreexigir. Y esto aplica para todo el cuerpo, no solamente el tobillo. Como cuarta recomendación, y esto ya lo digo con mucho respeto y sin la más mínima intención de ofender a alguien, es necesario que mantengamos el peso adecuado. Es necesario que no le permitamos a nuestro cuerpo excederse en ese peso que por una estandarización deberíamos llevar. Mantener un peso adecuado, a eso me refiero. Y por último, la última recomendación que les hago: hagamos ejercicios de fortalecimiento de tobillo. Entonces, para finalizar, mi nombre es Oscar Flores. Este video es para la clase de entrenamiento deportivo. Hablamos brevemente de dos lesiones en la práctica deportiva que de hecho suelen ser bastante comunes en sus diferentes áreas. Por lo tanto, recomendación: tomemos suficiente agua, hagamos ejercicios de movilidad y cuidémonos para no tener ningún tipo de lesión. ¿Cómo nos cuidamos? Haciendo nuestros deportes con la técnica adecuada. Muchas gracias.